Los invito. Vamos a meternos en un tema polémico, en un tema que está en construcción permanente. ¿Hacia dónde va la democracia uruguaya? Mirá qué pregunta. Esta pregunta se la hace Marcos Israel en la portada de un nuevo libro que edita. Tiene un acápite, Frente Amplismo y Parlamento Declinante. Marcos Israel es contador público, licenciado en Administración, máster en Políticas Sociales, y ha tenido una larga trayectoria en temas de derechos humanos, temas sociales, y bueno, y ahora irrumpe con un polémico trabajo. Con mucho gusto le doy los buenos días, la bienvenida a Marcos Israel. Buen día, Alberto, y muchas gracias por la invitación. No, con mucho gusto. Es un gusto. Vuelve a estar aquí en el programa Marcos Israel. Digo un polémico libro porque si yo pregunto, mi amigo, usted que está escuchándonos esta mañana, piense como piense, le tiro a boca de jarro. ¿Hacia dónde va la democracia uruguaya? Y tengo un abanico de opiniones, realmente. Pero este libro puntualmente marca un periodo. ¿Qué fue lo que te preocupó para hacerte esta pregunta en voz alta? Y bueno, mira, uno podía ver que en el funcionamiento del Parlamento se había generado a través de la mayoría del Frente Amplio, una mayoría automática, y que había, por eso digamos el tema de lo declinante sale de unas entrevistas que le hago a varios de los parlamentarios actuales, en el sentido de que la participación de una cantidad importantísima de parlamentarios, casi la mitad, pasa a ser puramente testimonial, en donde prácticamente no tienen la posibilidad ni de proponer ni de cambiar nada de lo que estaba viniendo del lado de las propuestas del gobierno. En ese sentido, y además, un dato que está en el libro, que es lo que frecuentemente hace, creo que todos los años, el Latinbarómetro, que mide cuál es la imagen que tiene la democracia en los distintos países de América Latina. Uh-huh. Uruguay es el que tiene la mejor, pero es positiva en un 25%, lo cual es muy poco. O sea, y eso es preocupante. O sea, si hay un 75% de la población que no ve bien a las instituciones democráticas, da para preocuparse en un país que ya tuvo antecedentes dictatoriales, ¿no? Entonces, eso fue un poco la preocupación que a medida que me fui metiendo en el tratamiento de algunas leyes, la primera fue el Colcero, porque de alguna manera me tocó de cerca, ¿no? Me molestó la decisión. Me metí en la discusión parlamentaria a través de las versiones taquigráficas. Me encontré allí con una cantidad de cosas que no me gustaron. Después salté a la de marihuana, que era una ley importante, que realmente había movido mucho a la opinión pública. Y bueno, esa fue todavía peor, ¿no? Porque vi cómo el tratamiento era un tratamiento, yo diría, caprichoso de la situación, donde había paño para haber hecho una ley con un amplio apoyo parlamentario y no se hizo, es decir, como que el Frente Amplio evitó el apoyo, es decir, quiso hacer algo exclusivo, ¿no? Que saliera con la marca del Frente Amplio. Y bueno, eso me llevó a estudiar un par de leyes más y sobre todo a hacer las entrevistas que hice, que creo que fueron muy interesantes porque me abrieron un poco el panorama de lo que estaba pasando realmente y cómo lo estaban sintiendo los propios parlamentarios. Te llevó a dos leyes más también. Me llevó a dos leyes más, la ley de faltas, que me pareció importante, y a la ley de derecho de autor, que bueno, que esa fue, digamos, de alguna manera la frutilla. Te saqué la palabra, Sí, totalmente, ¿no? Tú tomás para hacer el trabajo en primera instancia, entrevistás al senador Pablo Mieres, Partido Independiente, el diputado Daniel Peña, Partido de la Gente, diputado Tabaré Viera, Partido Colorado, el diputado Gonzalo Mujica, Partido Nacional, el diputado Jorge Orrico, Frente Amplio. ¿Por qué un solo diputado del Frente Amplio y todo el abanico de la oposición? En realidad yo lo que quise era tener un panorama amplio, pero de tiene muchos matices, te digo, porque me llama la atención, tú sin querer navegás en la misma escuela de los medios de comunicación masivos que hablan de democracia y de participación y no la practican. Acá hay un montón de parlamentarios, hay uno solo,
de lo que es la mitad del país. Y después cuando haces el resumen, donde invitás a otra gente, que decís, bueno, tomo acá la opinión, la reflexión, el doctor Julio María Sanguinetti, el senador Luis Alberto Heber, el diputado Iván Posada, que dicho sea de paso, han tenido muy poca representación, y el doctor Javier Miranda. Vuelve a repetirse esto. ¿Sos consciente de esto? No, ¿Fue de casualidad o sos parte de la mayoría de los medios que actúan de esta forma? No quiero ser parte de la mayoría de los medios, porque la verdad que soy muy crítico con los medios. Pero te digo cuál fue la intención. La intención fue tener la visión de todos los partidos que hacía años que estaban en el Parlamento, y sobre todo de integrantes de esos partidos que tuvieron mucho periodo para que me pudieran dar una visión no solo del momento, sino de antes. Bueno, ¿cómo era antes? ¿Tá? O sea, no solamente este periodo Frente Amplista, sino cómo era antes. Estas cosas que están pasando ahora pasaban antes también. ¿Le ves alguna diferencia, sí o no? Entonces, vos fíjate que ahí todos los que tomo son parlamentarios de muchos años, salvo el caso de Javier, que no es parlamentario, pero que aparte de ser el presidente del Frente Amplio, es un estudioso del tema. Yo sé que, porque él me había invitado a varios seminarios que él hacía desde su Secretaría de Derechos Humanos, entonces sé que es una persona reflexiva, digamos, que estudia el fenómeno y que me importaba su opinión. O sea que esa fue en realidad, yo lo que quería tener era un panorama amplio, con visiones de los distintos partidos presentes y visiones de largo aliento, digamos. Esa fue la forma como elegí a los entrevistados. El material, yo lo he leído con mucha atención, es muy crítico en el rol del Parlamento. ¿Tú crees que te va a mejorar ahora con la nueva composición del Parlamento? No sé, la verdad que no sé, vamos a ver. Uno puede ser crítico con el Parlamento desde hace muchos años atrás, no desde todo el último periodo, o sea, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que el ingrediente de la mayoría absoluta de un partido, y sobre todo ese exclusivismo que yo incluso se lo pregunto a Javier, sí. ¿Por qué Gonzalo Mujica? Gonzalo Mujica tenía la condición de haber sido del Frente y entonces me interesaba ver esa opinión de alguien que fue crítico con el Frente y a ver qué pasaba. Si vos ves la entrevista con él sostiene una cantidad de cosas digamos que le venían del Frente. O sea, no es masivamente crítico. Él defiende una cantidad de cosas. Muy pocas, ¿no? Pero digamos que... Se pasó al otro bando con armas y bagaje. Claro, digamos. Y buscando un cargo, y lo logró. Sí, sin duda. Pero te quiero decir que él defendía, digamos, por ejemplo, el hecho de que los parlamentarios del partido de gobierno tienen que defender al gobierno, ¿no? En forma, digamos... Uh-huh. Eso lo defiende en la entrevista. Entonces, ese condimento de la mayoría absoluta, vos fíjate que incluso en la entrevista con Javier Miranda, él es premonitorio en uno de estos asuntos. Hay una frase que él dice en el cual el abuso de... esta erosión que se le hace a la democracia por la vía del uso de la mayoría puede volvérsenos en contra. Una frase premonitoria de Javier, porque fíjate que, quieras que no, al cabo de las elecciones se logra el milagro de que la oposición se abroquele. ¿Quién iba a adivinar esto hace un año y pico atrás? Yo lo adiviné. Sanguinetti lo viene trabajando hace 15 años. Pero para lograrlo... El Frente Amplio, sí, no hay que adivinar. Sanguinetti, que es el gran titiritero de este nuevo gobierno, él fue el que trabajó con paciencia, con sabiduría, con inteligencia, y de hecho es el nuevo presidente de la República. Va a asumir la calle Pou, pero el que asume es Sanguinetti. Él fue sin duda un gran hacedor, pero igual era difícil la apuesta. Y yo creo que el milagro se logra un poco por esto que decía Javier, o sea, bueno, el abuso de la mayoría hace que en definitiva hay una erosión que la gente lo termina percibiendo, ¿no? Y por eso, digamos, un poco el título surge al final. Muchas veces el título del libro surge al final del libro, ¿no? Claro. O sea, originalmente cuando lo estaba haciendo, lo que me sonaba en la cabeza como título posible era
leyes rápidas, parlamento líquido, que en algún lado está escrito, pero después, al final de todo el análisis de las entrevistas, me di cuenta que había una preocupación dentro de los propios parlamentarios acerca de, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Notaste en general una preocupación del rol que ocupan, de cómo los ve la sociedad, más allá de qué sector? Sí, sin duda, hay una preocupación, incluso la ley de alcohol cero, si vos mirás la entrevista a Verónica Alonso, digamos, la preocupación es votemos algo juntos, saquemos algo que la ciudadanía vea que estamos trabajando, ¿no? O sea, sí, hay una preocupación, sin duda. Justo ayer en la mesa de buscadores, Antonio Maeso, que es un gran defensor del Partido Nacional y está en contra de esto, la ley cero, él cree que la calle Pou, que lo prometió en la campaña, vuelve al 0.3. Yo le decía que me parece imposible que pase eso. Tú que estuviste en el tema, sabes cómo votaron, que ahora hay otra mayoría, se supone que tiene mayoría la calle Pou. ¿Volverá al 0.3? Y yo creo que sería razonable que vuelva. Es otra parte, si querés que volverá, ¿estarán los votos? Ahora tienen mayoría el otro sector. Sí. El presidente electo prometió eso en la campaña. Yo justamente discutía eso. Le digo, sí, está lindo para juntar algún voto, pero para concretarlo, ¿se animará esta coalición multicolor a esto? Tú que estuviste en el Parlamento metido, veo todas las fuentes que tuviste de este tema, que viste la discusión, las polémicas. Ahora que cambió la pisada, ¿cambia la ley? No me animaría a afirmarlo así. Pero tu opinión, sabiendo yo todo esto. Creo que puede ser, sí. Yo creo que puede ser. Porque, ¿qué pasa? Hay algunos parlamentarios que en ese momento, de alguna manera, se vieron embretados por la situación y consideraron que tenían que votar a favor. Después se tiene que haber dado cuenta, por ejemplo, las dificultades que le causa a la industria vitivinícola algo que realmente no tiene influencia en el tránsito. O sea, porque es eso. O sea, si son un poco conscientes y si los vitivinícolas son capaces de hacer un poquito de lobby, ¿no? Yo creo que va a haber un cambio, sí. ¿Tú pensás que esto va a cambiar? Yo creo que sí. Mira, asume como ministro del Interior el senador Larrañaga. Yo lo recordaba el otro día, su voz potente, gritando, no planten, no planten, no planten. Bueno, la gente plantó, salió la ley de la marihuana. Tú la analizás aquí también. ¿Crees que ahora Larrañaga va a salir a sacar las plantas de las casas? Es muy probable que algún tribalista en el escenario o debajo del escenario, por ejemplo, encienda un cigarrillo de marihuana. Y el guapo, se lo recordaba él mismo en persona, aquella imagen de no planten con energía. Bueno, ahora va a ser ministro del Interior. Ya anunció que desde el ministerio va a intentar implementar parte de la reforma que la mayoría de la gente le dijo que no. Él dice que va a intentar instrumentarla a través del Ministerio del Interior y a través del Parlamento. Quiere volver sobre ese tema. Pero, ya que tú estuviste con el tema de la marihuana y también has sido crítico de cómo se aplicó, ¿crees que esto se va a rever? ¿Crees que el guapo va directa o indirectamente a intentar sacar las plantas? No, la verdad que no. No creo, porque esa parte de la ley era la que tenía más apoyo. O sea, en realidad, si la ley hubiera ido por el lado del autocultivo, hubiera tenido un gran apoyo de todos los partidos. O sea, no te digo un 100%, pero hubiera tenido una mayoría grande, porque la calle Pou había propuesto una ley en ese sentido. ¿Tú lo recuerdas en el libro? Sí, varios años antes de que viniera esta propuesta de ley. O sea que, tanto en el Partido Nacional como en el Partido Colorado, hay votos como para mantener esta ley, o sea, esa parte de la ley. Uh-huh. Se puede discutir otras cosas, ¿no? El tema de la farmacia, entonces hay otras cosas que se pueden discutir, pero no la parte, digamos, medular del autocultivo, no creo que tenga sentido que alguien proponga sacarlo. ¿No va a estar en el Parlamento, crees? Yo creo que no. Hemos planteado aquí, y creo que va a salir, yo lo recordaba, que quien primero lo planteó, que yo recuerde, en la reapertura democrática fue el doctor Elio Sartú, que planteó una sola cámara. Lo planteó en la rueda de Amariando. Mirá lo que son las paradojas, porque él era columnista de Amariando. Y yo lo tomé como propio. Tomé 2 iniciativas, en las 2 fracasé estrepitosamente, como tanta gente. Una era que se votara a partir de los 16 años. Uh-huh. Cuando me enteré que se votaba, por ejemplo, en toda Centroamérica a esa edad, y con la irrupción de los muchachos aquí en la reapertura, digo, ¿por qué no se puede votar? Nunca entendí por qué. Penosamente después se pretendió a esa edad
meterlos presos, pero no que pudieran votar, esas paradojas de cómo se construyen las agendas. El otro tema tenía que ver con una sola Cámara. Va a volver a estar el tema porque se va a comenzar una recolección de firmas, siento que va a estar la cantidad de firmas y va a ir a plebiscito en la próxima elección nacional. Tú que te has metido en el Parlamento, que has estudiado el tema, otros parlamentos, bueno, algunos pensadores contemporáneos del Parlamento, ¿2 cámaras o una sola Cámara? Mira, yo en el funcionamiento que analizo en estas leyes, la verdad que la segunda Cámara es redundante, porque lo que hacen ahí es una Cámara te lo apoya el galope para sacárselo de arriba y que lo discuta la otra. Y después, si hay apuro, la otra no lo discute tampoco, porque como estamos apurados, si cambiamos algo va de vuelta para la otra, entonces tampoco se discute. La verdad que ese funcionamiento ha sido muy perverso. Yo, francamente, creo que capaz que con una sola Cámara que trabaje seriamente, me parece que alcanza y sobra. Lo que me parece que no ha logrado el Parlamento a lo largo de la reapertura democrática, no me voy a la década del 70, que era otro momento, reivindicar lo que es el Parlamento, que es hablar, que es hablar, que es discutir, que es polemizar y que esa polémica llegue a la gente. No ha logrado eso el Parlamento. No, para empezar, en las entrevistas, sobre todo a Sanguinetti, a Javier Miranda y a Luis Alberto Heber, justamente lo que tienen claro es que se ha perdido en gran medida eso. El tema del apuro, el tema de la urgencia, ha sido un elemento absurdo. Y no se discute ni siquiera en las comisiones. O sea, el Frente llevaba un proyecto y ya ni en la comisión ya le pasaba por arriba por la mayoría, va al plenario y en el plenario vamos a votarlo. Entonces se ha perdido la discusión, se ha perdido, si bien hay un canal con el cual uno podría ver las discusiones parlamentarias. Casi nadie lo ve. Nadie lo mira, canal, sí. Nadie lo usa. Los diarios dejaron de levantar las discusiones. En la televisión, por supuesto, no podemos esperar nada de la televisión con su rapidez, su inmediatez, nada. Al contrario, lo que hacen es desdibujan cualquier discusión. Así que y sí. se vota con los pies. Otro elemento que yo he destacado, no sé tú qué opinás, Marcos Israel, sí, es las barras. Prácticamente a nadie le importa lo que se va a decir, en algún caso excepcional, alguna ley, la ley igualitaria, el matrimonio, por ejemplo, se convoca y termina yendo alguien, pero aún en temas que involucran a colectivos, hay convocatorias y sin embargo es muy chica las barras, muy poca gente, no logran llenar. Muy poca gente. A veces las discusiones son muy aburridas, te digo, porque se repiten mucho, todos levantan la mano para decir lo mismo en muchas ocasiones, pero sobre todas las cosas ha perdido profundidad. Hay una parte allí en el capítulo de conclusiones donde yo he hecho mano a algunos autores importantes, digamos. Algunos referentes que no son muy conocidos, pero tú los pones acá en primer plano. Sí, Habermas, Isaiah Berlin, Bauman. Son interesantes por gente que ha estudiado el tema con mucha profundidad, con mucha sustancia, ¿no? Y una de las cosas que por el lado de Isaiah Berlin, que estudió el tema de la diversidad de morales, que es todo un tema, establece que la discusión de cuando se trata de la moral de una sociedad, por ejemplo, la que baja a tierra ese tipo de diferencias es la discusión parlamentaria. La discusión parlamentaria en el sentido de discutir sobre filosofía política. Bueno, en un ámbito de apuro, en un ámbito en que los propios parlamentarios más de una vez reconocen que no saben mucho del tema de que se está discutiendo. En ese ámbito, esa discusión es imposible. ¿Tú estarías de acuerdo, por ejemplo, en algún proyecto que se ha presentado más de una oportunidad, que se hablara un representante por cada bancada, para algunos temas? Que hubiera un solo orador que pusiera por el grupo. Quizás uno solo podría ser de repente demasiado restrictivo, porque no te olvides que cada bancada tiene perfiles diferentes, pero uno por cada sector creo que sería lógico.
que sería lógico, sí. Es decir, restringir a uno por sector, por él, ¿no? Eso estaría bueno. En el cierre de la charla te iba a preguntar por una reflexión que me parece como una paradoja, pero antes de eso, ¿dónde está el libro este? Quien quiera continuar este diálogo, che, qué disparate lo que dice Marcos Israel, qué disparate lo que dijo Alberto, tengo este aporte, quiero ver, qué interesante para ver hacia dónde va la... ¿Dónde está este libro? Yo te digo más, yo creo que este libro podría ser una pieza para la autocrítica del Frente Amplio, Mira, que por ahora está centrada en la campaña. ¿Ah? Está en las librerías, lo distribuye UCI y está en librerías. Así que lo pueden encontrar en una cantidad de librerías, por lo menos acá en Montevideo, no sé en el interior, cómo llega Guzzi, pero digo, acá en Montevideo está en unas cuantas librerías. Me quedó la duda, si fue de casualidad, si no te diste cuenta o lo hiciste adrede. Página 183. Acabo de usar la vuelta a la palabra líquido, que se usa mucho en las relaciones afectivas, políticas. En un mundo líquido, la palabra clave es surfear. Surfear por internet, por las redes sociales, por los trabajos, por las relaciones personales, en los emprendimientos empresariales, etc. Pero esto mismo, trasladado a la política, tiene consecuencias especialmente indeseables. Si al igual que los surfistas, los políticos no pueden aventurarse bajo la superficie, si el éxito de un surfista depende de su habilidad de mantenerse todo el tiempo en la superficie, y nos vamos todo al carajo, poco menos decís eso. Y tenemos un presidente surfista. Muy bueno. A cual por primera vez la revista que se dedica al surf le hace una nota porque no hay en todo el mundo otro presidente surfista. Genial. ¿Fuiste consciente? ¿No te No, diste cuenta? la verdad que no, porque además no sabía cuando escribí el libro que iba a ser la calle presidente. Pero está bueno lo tuyo, muy perspicaz. Cuando lo leí digo, le tengo que preguntar a ver si fue una casualidad, si es una hilaridad. Bueno, gente, tenemos un presidente surfista y tenemos un investigador, un intelectual que se preocupa hacia dónde va la democracia. Y aquí, seamos surfistas o no, a todas y a todos debiera preocuparnos. Quien quiera continuar este diálogo en todas las libros. ¿Cuánto cuesta el libro? Creo que 400 y algo. Es un precio accesible. Sí. Digo, para tenerlo en cuenta. Gracias por Bueno, muchas gracias a vos por la invitación. Y creo que el material que aportás está bien bueno, en la coincidencia o no, para reflexionar. ¿Qué es lo que importa siempre, ¿no? Bien. Hacia dónde va la democracia uruguaya, gente. Marcos Israel, esta mañana, aquí con nosotros, en la Rueda de Mariando, en la 1410.